Hola, bienvenidos a una nueva Semana Política, programa de conversación y reflexión, en fin, polémica del Mostrador Televisión. Hoy día tenemos un invitado muy especial, a Cristian Barken. Hola, Cristian. Hola, Federico, gracias por invitarme. Se presenta solo, en el sentido que es un muy buen intelectual chileno, polemista también, sobre todo el último tiempo. Es poeta, en fin. Así que muy bienvenido. Y voy a bueno, nuestro Mirko Macari, por supuesto, ¿Qué tal? gran polemista de la plaza. Oye, antes de partir yo quiero mostrar el libro que escribió Cristian, un libro de poesía que viene saliendo, para que lo busquen y lo lean. Yo reconozco que aún no lo leo porque viene saliendo, pero lo voy a hacer. Y es más, yo creo que me voy a quedar con este. ¿Sí? ¿Y que no puedes traerle uno a cada uno? No, es broma. Oye, bueno, bienvenidos. Tenemos bastantes temas, pero se nos ocurría conversar sobre política y ética en la política. A propósito de tu carta tan mentada en que te metiste en el tema respecto de Sebastián Piñera, ¿no? Y se abre la sesión. Bueno, a mí me sorprendió el efecto que tuvo esa carta, una carta de opinión como he escrito otras veces antes. Y no era la primera vez que hablaba de Sebastián Piñera, lo hablé la primera vez que se presentó de candidato. Claro, la gente está acostumbrada, a lo mejor de mis columnas tienen un tono más poético, de temas culturales, y de pronto como que bajo de ese supuesto Olimpo, y como que uno tiene que permanecer en ese Olimpo impoluto, digamos, y bajo al barro, bajo a la realidad, cuando eso... En cualquier lugar del mundo, yo no me considero un gran intelectual, me considero un opinólogo intelectual, digamos, pero no sé, si tú ves la historia de los poetas, los escritores chilenos, Gabriela Mistral opinaba de González Videla, dijo unas cosas tremendas, Neruda, ¿para qué decir?, etcétera. Nunca ha habido esa separación tan dramática. Y aquí pasa algo que esa carta produce un efecto que a mí me sorprendió y me excedió, digamos. Jamás me imaginé que iba a tener los efectos que tuvo. Y que quizás concretaste de manera muy, además en una coyuntura del momento, ¿no? muy cercano a la elección, una cuestión que está en el aire, que es la calidad moral de Sebastián Piñera. Eso es decir, ¿no? Cristian, si tú pudieras hacer para los que no la leyeron, un breve resumen de lo que dice en la carta. Bueno, qué pena no tener la carta acá, pero lo que digo más o menos es lo siguiente. Digo, Osandón, con toda su rusticidad, torpeza y el estilo que ya le conocemos, sin embargo, tuvo el valor de colocar en el centro del debate un tema que a mí me parece central, que es el tema de la ética y sobre todo la mezcla entre política y negocio. Y lo colocó de manera frontal y clara. Y yo creo que, me parece que él lo colocó, por lo menos te estoy resumiendo, porque tiene algo que muchos de los otros candidatos que estaban ahí en el debate de Chile Vamos no tenían, que es calle, que es otra expresión que además acuñó él. Se le puede criticar todo a Osandón, pero es un gallo que tiene calle, que de hecho su votación está en los sectores. Se nota en la votación que obtuvo donde fue alcalde, altísima. Exactamente, o sea, el tipo tiene una intuición para recibir eso, para captarlo y que ser catalizador de eso. Lo hizo de manera torpe, burda, bueno, hizo el ridículo en el primer debate, ya lo vimos, en Tolerancia Cero, pero tiene ese valor. Y ahí lo que yo digo es que me parece peligroso, incluso para la estabilidad de la República, digamos, que un presidente, un candidato con la cantidad de flancos inmensos que tiene Sebastián Piñera, llegue a ser presidente. Y digo una frase, que esa fue la más fuerte tal vez: él puede ser nuestro propio Temer. O sea, alguien que en la mitad de su mandato, digamos, se ha enfrentado a una investigación de las muchas probables que pueden aparecer. Y eso me parece que le puede significar tener que dejar la presidencia, claro, como le pasó a Dilma Rousseff hace un Yo no estoy diciendo que él no tenga, no lo estoy acusando porque no ha sido acusado en ningún juicio, no lo estoy acusando. Saquemos lo legal, claro, saquemos lo legal. No estoy dando lo legal, estoy hablando también de un estilo, de una manera de operar que todos le conocemos, que todos los de su sector le conocen y le perdonan. Y ahí, y no solamente con él, porque no quiero concentrarlo en Piñera, yo creo que esto es bastante transversal. Este tema de la separación de él es el epítome, es como el mismo símbolo. Como un arquetipo que emerge de un inconsciente colectivo nacional que de alguna manera ha bajado las varas de una cierta impecabilidad que pienso yo que debería haber una relación entre ética y política. Entonces, que también lo podríamos conversar en otros sectores y he escrito también columnas sobre eso, ¿ya? Cuando ha pasado en otro sector. Pero aquí es un caso muy flagrante. Y lo que más sorprende es cuando alguien te dice, si yo sé todo eso, sé que no es un santo altar, eso decía en la carta, sé que su modo de operar de repente está en el borde de lo poco ético,
pero es como el mal menor que tenemos para salvarnos de la supuesta catástrofe a la que vamos encaminados. Ese mundo que tú adscribes, ¿no? El viracurismo, el barrio alto, la derecha social, tiene ese comportamiento en la historia de Chile de manera permanente. O sea, todos sabían lo que ocurría bajo Pinochet. Pinochet ha sido permanentemente justificado de esos sectores, no... Bueno, yo voy a salvar de esa ¿no? denominación a todos mis vecinos de mi plaza, que es casi un oasis dentro de Vitacura, así que porque cuando vean esto no se sientan aludidos, porque ellos se salvan. Yo pensé que había una evolución, uno conversa informalmente y uno dice, en algunos sentidos, no totalmente como uno quisiera, habíamos superado esta polarización y funcionar en torno al terror, pero a mí me parece que estamos cerca de un escenario polarizado desde el punto de vista emocional, que está, y donde emerge este terror que es tan dañino. Similar a la UP, claro. Claro, y que ya no es la UP, ya es Venezuela, no es la UP, digamos. Claro. Evidentemente que este gobierno no ha sido un gran gobierno, ha cometido errores, todos sabemos la desprolijidad, las políticas públicas mal llevadas. Y cabal también, ¿no? El caso de Cabal, que yo también lo digo en la carta, pero yo digo, y lo que va a pasar acá es que si gana Piñera se va a enfrentar. ¿Qué es lo que tiene enfrente? Imaginemos que él sea investigado por algo. ¿Quién tiene las manos limpias para enfrentarlo éticamente? Porque la nueva mayoría no las tiene. Y tenemos un frente amplio que ha tomado la ética a veces de manera bastante chiita y radical. Y se va a encontrar con ese sector que va a aparecer como... Entonces, finalmente, es curioso porque Piñera aparece como el único que es capaz de evitar esa catástrofe inminente que vendría, que es el triunfo, un frente amplio, una venezolización de Chile, pero yo creo que al revés, yo creo que él va a ser el que podría llevar a un escenario de mayor radicalización, que es el tan temido por la propia derecha. Y ese temor y ese funcionar desde ciertas emociones básicas a mí me parece que es nefasto, que no haya reflexión, que no haya... Y lo otro, que la relación de ética política finalmente en la conversación última, que uno tiene hasta en los asados, sí, bueno, si al final todo, esa idea que se instala, que todos roban, y finalmente todos, esa cosa como de taxista argentino, justamente, ¿no? Sudaca, claro, sí. ¿Ah? Sudaca. Ese punto claro. que lleva a la mediocridad de las especies de compensaciones de maldades, ¿no? Exactamente. Y que no aporta, y que además no es verdad. Es decir, hay gente hoy día dedicada a la política que evidentemente va caminando con la ética al lado. Pasa que tenemos demasiados niños símbolos que no, en distintos sectores. Mirko, ¿cuál es la importancia de la ética en la política? Usted la preguntaría a Cristian, yo creo que porque lo que estamos viendo es justamente una disociación a partir de Piñera, pero no solo en Piñera, sería injusto. La clase política ha creado una moral, la élite ha creado una moral propia todo este tiempo, y los casos de corrupción que vemos de distintas índoles lo que hace es que el ciudadano de a pie, a mi juicio, descubra que la moral del poder es finalmente inmoral. Ahora, porque en el argumento en el mundo del poder es que, bueno, si esto todo se ha hecho siempre así, pues así funcionado, es el etos de las cosas, a lo que estamos asistiendo a este espacio donde para que el sistema funcionara tenía que haber una ilusión, un espejismo. No, todo este discurso sobre el funcionamiento institucional chileno, el ejercicio de la autoridad, no sé, nos decían, no somos como el resto de América Latina, ahí lo creíamos. Entonces, cuando vemos que no es así, ahí se produce ese quiebre, pero en general la élite viene corrompida por esta lógica mercantilista que lo arrastra todo desde el 90 en adelante, ¿no? El sistema de mercado no es éticamente neutro, implica una voracidad por conseguir lo más rápido posible y de cualquier manera el símbolo de poder, de estatus y de acceso a recursos que es el dinero. Lo hemos visto en la política, eso es. No, la política se ha transformado, está privatizada, de hecho, de facto se transforma en un pequeño negocito para el diputado, para el senador, para el concejal. Entonces el sistema se somete al dinero. Yo te quería preguntar si tú, como te he escuchado, ¿no? Una reflexión un poquito más histórica, con más perspectiva respecto a este tema. ¿Qué pasa cuando las sociedades se vuelven profundamente materialistas y cosistas como esta? Con la ética, ¿no? Bueno, yo creo que hay un poema extraordinario del poeta Ezra Pound, bueno, que tomó derivas ideológicas equivocadas, pero que yo considero uno de los poetas más grandes del siglo XX. El poema se llama With Usura, con usura, y va describiendo lo que hace la usura, que en realidad la palabra mal usada aquí ha sido pelear contra el lucro. Yo creo que aquí no ha habido lucro, aquí ha habido usura, que es un grado, incluso una degradación del lucro que hasta podría ser legítimo.
¿ya? Sí, El lucro es legítimo. Claro, es legítimo, pero la usura... Entre la el lucro usura y la codicia. La codicia Exactamente. y la usura es lo que se engancha. Entonces, él dice y va describiendo en ese poema todo lo que... Invito a todos los que nos escuchan a buscarlo en YouTube, además con la misma voz de Pound, que es bien impresionante, leído en inglés. Y va diciendo, no por usura se pintó, no sé, la última cena, no por usura, las cosas importantes de la estética, del pensamiento en Occidente, las cosas que tienen un valor y trascienden el tiempo, no fueron hechas por usura. En cambio, y después dice, esto es lo que va produciendo usura, cómo va carcomiendo la sociedad por dentro, hasta meterse en el lecho de los amantes, dice, ¿no? Bueno, y yo creo que eso un poco lo que tú dices ha pasado. Lo otro, pero volviendo a lo anterior, tal vez es bueno volver a los orígenes. La ética y la política en Aristóteles, y no por ser pedante aquí, pero yo creo que hay que volver de repente a los griegos a mirarlo, así que ¿de dónde nace la política? Hay una reflexión conjunta, digamos. Siempre Aristóteles cuando piensa en la política la piensa en relación a la ética. Pero aquí se disocia completamente, y eso me parece grave, se instala en el imaginario colectivo, en todo nuestro inconsciente. Eso es parte de la degradación de la política, justamente y esa la relación disociación. yo la encuentro catastrófica, la encuentro extremadamente, es el más grave de los peligros. El más grave de los peligros yo creo que es ese hoy, más que el que vayamos a terminar en una situación parecida a la de Venezuela. Y si vamos a terminar en esa situación, va a ser justamente por Claro, esta es un disociación. exceso Maquiavelo, o sea, una dinámica y una lógica que justifica a cualquiera en la lucha del poder por el poder, que tiene unas reglas propias, muy similares a los comportamientos de las mafias, en definitiva. ¿No? Por eso El Padrino es una gran película sobre la política, en definitiva, ¿no? Y el epítome de eso del político que dice, esto es realista, el realismo. Es decir, el mundo viene dado, Estoy totalmente de acuerdo estas son contigo. las condiciones miserables del ser humano, y esto no se puede Es lo que se modificar. instala, O tú juegas dentro de esta juega o estás fuera. Lo que se instala ahí, estoy de acuerdo contigo. Y esa es la antipolítica, porque la política es tratar de hacer posible lo que Eso aparece debería, como posible. eso es la distinción, Claro. eso debería ser. Exacto. ¿Ah? Bueno, yo creo que ahí se instala el cinismo. Lo que se hace ahí Claro. se instala un cinismo. De luego un escepticismo, un cinismo que son, yo creo, devastadores como estados de ánimo en una sociedad que quiere tener, y la política es fundamental, digamos. Ahora, hay una cosa que tú decías, tú hablabas del lucro de la sociedad. Yo creo que aquí en Chile ni siquiera existe una sociedad de libre mercado. Yo creo que el libre mercado es cuando puede un pequeño empresario competir con uno grande, cuando su producto puede llegar a la cadena del supermercado y no es bloqueado, cuando puede, ¿me entiendes? Y lo que hay hoy día, yo creo que en Chile no hay libre mercado. Yo creo que habría que, casi la izquierda debería tomar la bandera del libre mercado. Yo creo que hoy día lo que tenemos es políticas de, o sea, colusión de dos o tres dueños de cada uno de los sectores. Muchos ambientes protegidos y que el Estado ha Y el libre tolerado. mercado, esa pero, protección. O sea, no, claro, pero Es que impide competencia, la sí. lógica de mercado funciona en algún aspecto en la economía, superado el estatismo, que es un fracaso para decirlo, porque dicen, hoy estáis hablando, queréis volver a Corea del Norte, el tiro la caricatura. Y no, eso está superado por la historia, sino que es llevar la lógica de mercado a ámbitos donde no debería operar la lógica. Y esa es la lucha, o sea, en la salud, en la educación, en el arte, o sea, cuando tú tienes una... Bueno, eso es neoliberalismo Eso extremo, es o sea, obviamente, en el sí. liberalismo, La porque frase- el mercado... La como frase lugar de lo que de- dice que yo por eso yo había escrito ya una columna cuando él era presidente, cuando él dice, en un desafortunado discurso inaugurando una universidad privada, dice, la educación es un bien de consumo. Sí, claro. Eso revela... Ahí reveló, de claro, verdad, su algunos acercamiento. dijeron que había sido un lapsus, se le analizó en términos freudianos, no me acuerdo qué columnista, no, pero eso realmente es lo que piensan. Sí, por supuesto. Y eso a mí me parece gravísimo, y todo lo que ha pasado con la educación pública en Chile, la devastación de la educación pública, como están las universidades estatales, yo trabajo en una de ellas, uno ve cómo las dejaron amarradas con una cantidad de mecanismos que les impide competir de igual a igual con otras universidades privadas. Se les exige lo mismo, pero al mismo tiempo además se las intervino, se las amordazó. Y Chile, digamos, una parte importante de la historia de Chile está vertebrado por esas universidades. Pensemos en Andrés Bello, cuando funda la Universidad de Chile, en ese famoso discurso, cuando dice todas las verdades se tocan, esa es una esencia profunda del gen de Chile. Y algunos pensaron que eso podía ser intervenido y devastado. Pero así además te nomás. dicen, no, pero esa universidad era elitista, además la financiábamos Sí, eso- todos para eso- los mismos ese deseos, discurso- hay un discurso de demolición, entendiendo que la universidad se mide por la cantidad o el tipo de gente que entra a estudiar a ella, no entendiendo que tiene otra función social y política de la que Efectivamente. fue desprovista como producto de un proyecto ideológico, ¿no? Porque desde ahí finalmente había una conciencia crítica del país que era capaz de detener proyectos como el actual, ¿no? Como el dominio neoliberal del sistema. Yo creo que ahí le falta inteligencia
política a la clase, a la élite chilena, que se ha quedado en estos sentimientos básicos de terror, atrincherada, de mirar un poco la historia, e incluso desde el punto de vista de sus propios intereses, los empresarios creo que han sido muy tontos, digamos, en la manera como se ha llevado este proyecto, digamos, porque aquí se podrían haber hecho algunas concesiones, se podrían haber hecho algunos matices, pero aquí tuvimos un experimento casi camboyano, como ustedes dicen, del neoliberalismo, o sea, lo puedo hacer un término inverso, o sea, extremo in extremis, digamos, habiendo muchos otros matices y otras posibilidades y ejemplos de sociedades de libre mercado. Bueno, extremo y extremo en el sentido de llevar la economía o la lógica de la ganancia a ámbitos donde no tendría por qué, ¿no? La salud, la educación, lo que estamos hablando, pero además lo que tú decías, en los ámbitos donde sí debería haber operado una lógica económica de libre mercado, tampoco. Son muy pocos los ámbitos, una economía para destruir la sociedad. Y, claro, pero ya eso puede ser un poco más holístico, pero estoy yendo a lo práctico. En los mercados donde tendría que funcionar el mercado tampoco está funcionando bien. No está funcionando. Porque hay regalones, hay algunos más iguales que otros, algunos que manejan información confidencial y que la ocupan y que no pasa nada, que se coluden, donde no pueden estar nuevos y que cuando actores. quiebran o tienen problemas piden que el Estado los venga a ayudar. Entonces son contradicciones tan flagrantes. Porque ese mercado que funciona bien supone igualdad de origen, ¿no? Y valores que son propios de las culturas anglosajonas, no de las culturas latinas y menos de la cultura oligárquica de América Latina, que funcionan sobre bases de prestigio y estatus asignados por herencia, ¿no? Entonces implantan un sistema que es antinatura en la cultura que habita aquí, la cultura del Valle Central, ¿no? Sí. Es cierto, yo creo que, bueno, yo pienso que este pensar que Heidegger tiene una distinción muy buena, aunque Heidegger es un filósofo igual notable a pesar también de sus garrafales errores y se ha sido bastante jugado en el último tiempo, pero es un filósofo fundamental en la historia del pensamiento del siglo XX, hace una distinción entre el pensar calculante y el pensar meditativo en la era técnica. Y yo creo que lo que predomina hoy cuando uno escucha los debates, las conversaciones, los candidatos, es el pensar calculante. Estos candidatos que manejan cifras, te tiran cifras en la cara y cifras y cifras y cifras y cifras. Es un reduccionismo. La economía, por supuesto, que es importante y es una dimensión importante de la realidad. Pero cuando todo se reduce a eso y los economistas se transforman casi en los gurúes, los nuevos sacerdotes, casi una casta sacerdotal. Teólogos, claro, son los nuevos teólogos. Son los nuevos intelectuales, los nuevos teóricos, y eso tiene un límite. Y ahí lo que falta es justamente pensamiento político y le falta política. Bueno, a la derecha del gobierno. Bueno, pero por eso en las grandes corporaciones hoy día a nivel mundial, normalmente los cargos principales no están en manos de economistas, están en manos de filósofos, de antropólogos, en fin, de psicólogos, porque han revalorizado la complejidad del ser humano. Si las cifras son un reduccionismo necesario y medir, en fin, lo que hablamos el otro día en la clave. Cuantificar, son cosas necesarias, pero no te abarca el ámbito de la sociedad y del ser humano. Oye, ¿qué reflexión te quería preguntar que te llama el tema del Sename? Bueno, creo que... A propósito de política, ética y política, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, esto fue además, lo encuentro que es una catástrofe para el gobierno, digamos, o sea, terminar el gobierno con este episodio, con todo lo que pasó, pero yo creo que se manejó pésimo, muy mal. Partamos solamente de lo comunicacional, cómo se manejó, y además lo que queda hacia afuera, digamos, es la sensación de nuevo, de que ciertas cosas las decide en los pasillos, que una pequeña casta. Una camarilla. Una camarilla, digamos. Y con intereses económicos, cruzados con intereses económicos. Políticos, económicos, lleno de negocios. Lo del Sename es una barbaridad, es un horror, y me parece que no se coloca de nuevo al centro. ¿Cuál es el eje del tema del Sename? Son los niños, digamos, no la defensa corporativa de una ministra o de una autoridad. Y ahí viene yo siento que hay una esquizofrenia, una contradicción básica en el mismo gobierno, digamos. O sea, y la presidenta. Totalmente. Que a uno le llama la atención, digamos. Que a mí me deja, se chuta. A ver. Salió ayer diciendo que con los niños no se juega, con los niños de Chile, y bueno... Esa reflexión la hace ex post del escándalo, pero no la hace ex ante. A mí me sorprende que todos hayan votado en bloque, que hayan votado personas por lo que uno tiene incluso cierto respeto, ciertos diputados, cierto... Es que cuando entras a jugar al sistema, entra en la lógica de... que yo creo que la militancia como una patología supedita
necesaria reflexión de conciencia individual a los intereses del colectivo. Y entonces tú operas como camarilla, en definitiva, ¿no? Y opera energéticamente ese peso, ¿no? De el interés pequeño de nosotros contra ellos, por eso se busca el empate, entonces se elimina algo que es fundamental desde el punto de vista de la libertad real, que es la reflexión crítica de la conciencia, el individuo enfrentado al... No, y poner qué es lo que está al centro. Los niños no estuvieron al centro en el momento de esa decisión. La verdad es que el informe puede haber tenido defectos, pero bueno, era un informe que era un avance con defectos. Y si que tenía defectos, ¿por qué no actuaron antes para tener un mejor informe, para votarlo? Porque por primera vez iba a votarlo la oposición con los parlamentarios de gobierno y parlamentarios de oposición en conjunto. No se iba a hacer la típica triquiñuela en las comisiones investigadoras de tener 2 informes. Era uno. Entonces, ¿por qué no lo hicieron mejor? Porque estaban pensando en otras cosas. Si eso significa que el Estado de Chile tenga que indemnizar, tendrá que indemnizar, pues, ¿no? Obviamente. Pero el susto, no, entonces le va a costar muy caro al Estado, esto por las expresiones que se usan, que no son muy exactas. Tonteras, ¿no? Lo importante es que se sepa qué pasó y se empiece a hacer... Bueno, ahí de nuevo, la separación, esta separación tangente entre ética y política, es como dejar la ética escondida, guardada, bajo la alfombra, lleva a este despropósito, y además incluso políticamente con un efecto nefasto, sí, que se le devuelve como un boomerang completo, ¿no? Que revela falta de inteligencia también, falta de reflexión, falta de pensamiento, falta de que alguien se haya sentado a pensar 10 minutos antes de producir este tsunami político que hace hecatombe política, que yo creo que es... y además perder una ocasión de abordar el problema. Yo creo que se lleva gobierno y gobierno. Yo creo que ahí uno podría decir que el verdadero generalísimo de Piñera es la Presidenta de la República. Ha sido de facto la Presidenta. Ese es el generalísimo de la campaña, no necesita. Claro, por errores del adversario. Pero pues te digo, es una cosa transversal. Cuando yo otra vez que me dijeron, me han encarado los partidarios de Piñera, por qué yo hice esta carta tan partidista. Yo hice también una columna muy fuerte cuando se presenta el DJ Méndez, que también creo que tiene que ver con este tema como candidato a alcalde de Valparaíso. Yo tengo, un afecto, hay un proyecto editorial que estoy trabajando en Valparaíso, tengo un afecto especial por la ciudad, no un afecto turístico de santiaguino fin de semana, tengo amigos, tengo un cierto conocimiento de la ciudad. Un amor por esa ciudad y ver esa ciudad, digamos, el abandono en el que está, el deterioro político. Valparaíso verdaderamente un Chicago chico ha sido en la política chilena, eso lo saben todos los partidos, transversal. Las mafias son conocidas, la descomposición y corrupción en Valparaíso tiene una fuerza tremenda. Y colocar a este candidato de la farándula y sin ningún cuestionamiento, digamos, como ofreciéndole a su electorado la única alternativa, pero para lograr el poder, o sea, pensando... ¿Cómo ganamos? Y además mal hecho el cálculo, sin reflexión política, un desastre fue. Un desastre. Yo creé una columna bien fuerte se llamaba DJ Lagos... ¿Cómo era? DJ Lagos Méndez. Porque en realidad era una operación de Lagos Weber, ¿ya? Eso fue también, me llegaron golpes por el otro lado, que era un traidor, que era un... Y este Sharp invisibilizado por los medios de comunicación y que emerge de pronto y que sorprende, digamos, y que da vuelta el tablero político. Pero te muestra además los distintos niveles de conciencia, porque en un cierto nivel de conciencia partisano es imposible pensar en que hay un sujeto libre, que no reflexiona comprometidamente con algo, o que todos somos cheerleaders de alguien, que tú siempre vas a esperar que gane fulanito un gobierno. Aquí es una actitud infantil, cuando uno es chico tiene equipo de fútbol y todo, después ya disfruta el fútbol. Claro. No, pero acá es lo mismo, ¿no? Hay un poco una adolescencia en la sociedad de pensar que uno está en un lado y está contra otro. Oye, para que vayamos cerrando, Cristian, Mirko, a propósito de que, como comenzamos el programa, Piñera es bien admirado en sus... Sí, mucha gente no lo admira y lo ve como el mal menor y votan por él, ¿no? Incluso en la derecha. Pero dentro de la derecha económica es admirado porque ganó plata, porque es un tipo exitoso desde el parámetro de que les importa mucho, ¿no? El Gordon Diego, el winner. Entonces, pero pucha que se echa de menos, y eso quería ver qué opinan ustedes, esa imagen de, por usar el término que usaba Obama, los padres fundadores, ¿no? En Chile, de gente que
iba al servicio público, porque Piñera dice que lleva no sé cuántos años de servicio público, pero en los años en que se hizo rico. Entonces uno no calza, ¿no? Pero la gente que se dedicaba al servicio público y que salía de la moneda o del cargo ministerial donde está, y salían más pobres de lo que llegaban. Y esa es la imagen del deber ser del político en Chile, antes de que nos volviéramos todos locos, ¿no? Previo al golpe. Bueno, esa era la imagen y uno valoraba de chico que Frei se fuera caminando a su casa. Yo lo vi caminando, yo me acuerdo cuando chico me topaba con Frei caminando por la calle. Y una casa sencilla. Y que mi papá lo saludó, hola presidente. Oye, una casa sencilla, un tipo que era un gran abogado, podría haber sido rico, pero se dedicaba a la política y no era el tema juntar dinero. Pero el último de esos políticos es Elwin. Elwin también, que hubo que armarle una pensión porque no tenía dinero después que dejó la presidencia. ¿Qué contraste? ¿Se podrá volver a eso? ¿Aportará tratar de volver a esta ética de los padres fundadores? Sí, y si tú piensas, y si seguimos con esa nostalgia decimonónica de buscar grandes pensadores, pienso en personas como Andrés Bello, para mí son los padres fundadores de la patria, un Vicuña Maquena con todo su delirio, un Lastarria, o sea, la densidad intelectual que había en una élite que por supuesto que manejaba el país, pero había una densidad intelectual que hoy día no hay, o sea, intelectualmente la élite hoy día en Chile es una élite bastante ignorante y sin un pensamiento. Se habla de que hay gente joven, ojalá que sea así, que estaría haciendo... Y vincular la ética con la acción política. Pero ahí hay un personaje sobre el que me gustaría preguntarte, que es Carlos Peña, que en teoría es el gran columnista y el gran referente intelectual y se ha transformado en el adláter de la modernización capitalista de Chile, ¿no? Muerto Lago, la verdad revelada sobre el proceso de gran éxito del país, el fin del subdesarrollo, el ascenso de las capas medias, la individualidad y al mercado, es Carlos Peña en definitiva, ¿no? Bueno, yo... ¿Qué te parece intelectualmente? Yo le tengo respeto a Carlos Peña, o sea, creo Sin que duda, no, tuve una entrevista, lo entrevisté a él y creo que uno puede no estar de acuerdo en varios sus planteamientos, de hecho en varios no estados, en su columna, en su visión más de la política, etcétera, pero un tipo que tiene lecturas, que tiene, o sea, tú lo llevas y incluso en la conversación se reveló, por lo menos la que yo tuve con él, uno podía realmente conversar de muchos temas y yo creo que hay además revincula, a propósito del tema que nos convoca, revincula de política con ética, claro, normalmente en su acercamiento. Sí, yo le tengo bastante respeto a él como columnista. Ahora, claro, su visión optimista en el sentido de que finalmente todas estas movilizaciones y todos estos reclamos ciudadanos corresponden más bien como a una sociedad. Un resultado del estado de desarrollo positivo. Claro, yo creo que eso yo creo que esto tiene obviamente que blanco y no es de blanco y negro, yo creo que hay matices, la realidad es mucho más compleja. Yo no caería, hay un optimismo como una visión casi del progreso, ¿no? Una crisis de crecimiento. Una especie de mito del progreso. Pero además, con esa idea, porque eso es lo interesante, yo me inscribo más en una corriente idealista. Si tú hablas como de la decadencia del alma humana, eso sería un discurso elitario, nomás, según Peña, y no existe el alma humana, ¿no? Claro. Eso o sea, en eso yo no estoy de acuerdo. Yo soy fanático de la literatura rusa y es muy interesante ver estos grandes gigantes que fueron Dostoyevsky, que fueron Tolstoy, que fue Chekhov, y además ahí eran intelectuales y escritores que pensaban también la política y que su análisis de lo político que estaba ocurriendo en Rusia estaba íntimamente ligado a lo espiritual, a la crisis interior, a la búsqueda del sentido. Es decir, eso no es un epifenómeno. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, que no hay que despreciarlo como decir, es casi como un lujo, una cosa. No es un lujo para nada. Y yo creo que el gran problema hoy día es que vivimos una cosa casi como la insoportable la idea del ser, así veo yo la política chilena hoy. Aparte, eso daría para otra conversación, no sé qué piensan ustedes del panorama que viene hoy, las candidaturas ofrecidas, digamos. Yo realmente siento que el vacío, la carencia... tiene continuidad en ese sentido, no es nada interesante. Bueno, eso lo vamos a dejar no pasa nada si no votamos, o sea, claro. Claro. Eso lo vamos a dejar para la próxima conversación y en eso además nunca me he puesto de acuerdo con Mirko, pero Cristian Barken, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que hay que conversar estas cosas, así que vamos a volver a invitarte. Por supuesto, luego y no conversarla solo acá, conversarla también en los asados, en las casas, claro, en las casas, digamos, volver a conversar de ética política y no pensar que cuando uno plantea una ética, como te dicen, este poeta idealista que está tirando así me han atacado a mí, que se dedica a la poesía, pero que no hable, como diciendo,
La ética lo dejamos afuera, se acabó. Ese es el punto. ¿Quién dijo que se había acabado la ética? Somos seres humanos y como tal somos complejos y tenemos que ir integrando, ojalá, y la política también. Mirko Macari, gracias. Muchas gracias a ustedes, Gracias, muy honrado Cristian. estar en este Gracias programa. a todos los que nos han seguido por las redes, en fin, nos vemos la próxima semana con otra semana política. Chao.